El primer día de universidad, la vida perfectamente controlada de Akari Kurosawa fue destruida por lo último que esperaba ver en el vestíbulo de su propia empresa, una pequeña niña corriendo con piernas inestables, chocando directamente contra ella, abrazándose sus largas piernas y llamándola mamá delante de todos. Todo el lobby del grupo Kurosawa se congeló en el acto, cada empleado, cada recepcionista, cada asistente, cada guardia se quedó mirando con absoluta incredulidad, porque la mujer que estaba allí no era una ejecutiva cualquiera. Akari Kurosawa era la directora ejecutiva más fría e intocable de la ciudad, el tipo de mujer que vivía para el trabajo, nunca descansaba, nunca sonreía sin motivo y nunca había mostrado interés en el amor, las citas, el matrimonio o cualquier cosa remotamente doméstica. Solo tenía 26 años, era brutalmente eficiente, aterradora en la sala de juntas y tan distante emocionalmente que la mayoría de la gente pensaba que preferiría casarse con su horario de trabajo que con un ser humano real. Y ahora, de la nada, apareció una niña de 4 años con un rostro que se parecía sospechosamente a una versión en miniatura del suyo y la llamó mamá. Akari reaccionó más rápido que todos los demás, pero ni siquiera ella pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. Se agachó, suavizó su expresión y gentilmente le dijo a la niña que no podía llamar mamá a extraños con tanta naturalidad, pero la niña solo parpadeó con la confusión escrita en su suave carita, como si Akari acabara de decir algo completamente absurdo. Con una voz tan inocente que casi dolía, la niña preguntó por qué mamá ya no le permitía llamarla mamá. Esa única línea hizo que la atmósfera fuera aún más extraña. Las personas que estaban detrás de Akari casi dejaron de respirar. Porque el verdadero shock no fueron las palabras del niño sino la reacción de Akari. Normalmente, la más mínima alteración en su rutina podía congelar una habitación, pero ahora, en lugar de alejar al niño, se limitó a mirarlo fijamente, porque cuanto más miraba a la niña, más imposible se volvía todo esto. Los rasgos de la niña eran demasiado similares a las fotografías de su propia infancia, los ojos, la expresión, incluso el pequeño puchero en sus labios le parecían absurdamente familiares. Además de eso, desde el primer momento en que Akari la vio, sintió una atracción que no podía explicar, una extraña cercanía que no parecía falsa en absoluto. Aún así, la razón era la razón. Akari sabía muy bien que no podría tener un hijo, ni siquiera había tenido una cita adecuada y mucho menos había dado a luz en secreto, así que intentó una vez más explicarlo con calma, pero antes de que pudiera terminar, los ojos de la pequeña se pusieron rojos, ella frunció los labios. Parecía como si le hubieran roto el pequeño corazón y empezó a llorar porque mamá ya no la amaba. Eso debería haber sido ridículo, no debería haber tenido sentido, pero cuando Akari vio lágrimas brotando de esa carita, algo dentro de ella se tensó, por alguna razón no pudo soportarlo, incluso entonces intentó mantenerse racional, diciéndose a sí misma que era imposible, pero los latidos de su corazón ya la estaban traicionando. En ese momento su asistente le recordó que la conferencia en la Universidad de Seidin comenzaría en 20 minutos y que si no se iban inmediatamente, llegaría tarde. Ese recordatorio le dio a Akari un escape. Se puso de pie, ordenó a la recepcionista que cuidara al niño y llamara a la policía si no aparecían los padres, luego se dio la vuelta y caminó hacia la entrada sin mirar atrás, al menos eso era lo que ella pretendía hacer. Pero cuando escuchó el pequeño sollozo detrás de ella y sintió esa mirada devastada fijada en su espalda, sus pasos disminuyeron, luego se detuvieron por completo, algo en su pecho saltó lo suficientemente fuerte como para hacerla fruncir el ceño, se quedó allí durante un largo segundo, luchando contra sí misma, antes de darse la vuelta de repente y llamar al niño con voz ronca. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en ellas, dijo que mamá estaba llamando. Todo el vestíbulo quedó atónito y en silencio. La propia Akari también quedó atónita, ella no había querido decir eso, pero en el momento en que la niña lo escuchó, se secó las lágrimas al instante, corrió hacia ella con sus cortas piernas y se arrojó a los brazos de Akari como si la hubieran salvado. Akari la levantó casi automáticamente, de cerca, el niño parecía aún más adorable. Todo mejillas suaves como la leche y un pequeño orgullo herido, incluso giró la cara en un pequeño gesto malhumorado que claramente decía que esperaba que la convencieran y la consolaran. La vista fue tan linda que Akari realmente sonrió. Nadie en ese vestíbulo había visto jamás esa expresión en su rostro. Extendió una mano elegante y la tocó ligeramente la barbilla de la niña y con calma la convenció. La niña inmediatamente enterró su rostro en los brazos de Akari y, en lugar de incomodidad, Akari sintió algo cálido y extraño instalarse en su pecho. Ella no lo entendía, pero ya no podía alejarse.
Unos minutos más tarde, Akari estaba en el asiento trasero de su auto con el niño en su regazo, mientras su asistente Rayo rápidamente cerró la puerta y tomó el asiento del pasajero delantero, en el silencio del auto. Akari secó las lágrimas de la niña y le preguntó en voz mucho más suave de dónde venía y por qué estaba buscando a mamá sola. Luego hizo la pregunta obvia, ¿dónde estaba papá? La niña negó con la cabeza y dijo que no lo sabía, solo sabía que cuando salió, de repente estaba aquí. La respuesta no tenía sentido y el silencio de Akari se hizo más profundo. Miró hacia Rayo, quien, bajo su mirada, casi rompió a sudar frío antes de entregarle rápidamente una tableta. Ya había comprobado las imágenes de vigilancia. Según las cámaras, el niño no había entrado al vestíbulo por ninguna puerta, ella simplemente había aparecido. Akari vio el video ella misma, fue exactamente como dijo, en un segundo. El espacio del vestíbulo estaba vacío y al segundo siguiente la niña estaba allí. La teletransportación pasó por su mente e inmediatamente la rechazó por considerarla absurda. Pero esa explicación parecía menos absurda que cualquier otra cosa, sin embargo, a pesar de lo imposible que parecía. La sensación de familiaridad que sentía hacia el niño era aún más difícil de descartar. Mientras Akari pensaba, la niña levantó su pequeña mano y alisó el pliegue entre las cejas de Akari, como si no pudiera soportar ver a su madre fruncir el ceño. Akari miró hacia abajo y por un momento olvidó cómo hablar. Entonces la niña ladeó la cabeza y preguntó por qué mamá no la besaba. Antes, papá siempre hacía eso. Incluso se inclinó hacia adelante y le dio un fuerte beso en la mejilla a Akari. Rayo casi muere intentando no reírse en el asiento delantero. Akari, por otro lado, casi sufre un cortocircuito. Nunca había imaginado que podría tener esos sentimientos, familia, afecto, marido, hijo, todos esos conceptos siempre le habían parecido lejanos e innecesarios. Pero la curiosidad comenzaba a abrirse paso en su mente cuidadosamente controlada. Entonces le ordenó a Rayo que investigara si el niño pertenecía a alguna familia influyente y luego, después de otra mirada a esa carita, cambió de opinión y le dijo que fuera primero al hospital. Quería una prueba de paternidad de inmediato y quería que se hiciera rápidamente. En el camino, Akari finalmente preguntó el nombre del niño. La niña se presentó alegremente como Yuna y orgullosamente levantó 4 dedos para decir que tenía 4 años. Akari, que no había sonreído tanto en años, le acarició suavemente la frente y le preguntó si sabía los nombres de mamá y papá. Yuna asintió sin dudarlo. El nombre de papá era Haru y el nombre de mamá era Akari. Ante la mención de sus padres, el rostro de la niña brilló con pura dependencia y felicidad, de esas que solo pueden surgir de ser profundamente amada. Akari sintió que una aguda y desconocida emoción la recorría. Luego presionó más, preguntándose qué clase de hombre podría ser este Haru, y si de alguna manera había engañado a su yo futuro. Esa sospecha no duró mucho, cuando Yuna comenzó a describir cómo papá golpeaba a mamá todas las noches hasta que mamá hacía ruidos. La expresión de Akari se oscureció instantáneamente y, por un horrible segundo, pensó que su futuro gusto por los hombres podría ser terrible. Luego, un momento después, el significado finalmente aterrizó y su rostro se puso rojo brillante. Yuna, hablando con voz de bebé, se había limitado a describir la vida privada de un matrimonio de la manera más inocente y desastrosa posible. Rayo entró en pánico y rápidamente levantó la partición como si eso fuera a salvar a alguien. Akari, mortificada, cambió de tema de inmediato. En cambio, preguntó si mamá y papá se llevaban bien. Yuna respondió felizmente que se amaban mucho y cada vez que discutían, mamá siempre hacía que papá se arrodillara y se disculpara tal como lo hacía la abuela con el abuelo. Esa respuesta, por extraño que parezca, hizo que Akari se sintiera mucho mejor. Cuando llegaron al hospital, Akari ya había comenzado inconscientemente a aceptar cosas de las que se habría reído una hora antes. Entregó a Yuna al equipo médico para que le hicieran la prueba apresurada y luego se fue a la Universidad de Seirin porque todavía tenía una obligación allí. Al mismo tiempo, en todo el campus se estaba desarrollando una historia completamente diferente. Haru Minazuki, de 18 años, estaba sentado en el auditorio con su amigo Ren, que estaba estallando. Estaba emocionado porque el presidente del grupo Kurosawa había sido invitado al evento de bienvenida a los estudiantes de primer año. Haru, que no tenía ningún interés en las celebridades empresariales, apenas levantó la vista. Ren describió a Akari como una belleza legendaria y una de las mujeres más poderosas de la ciudad, pero Haru lo descartó todo como una exageración en internet. Para él, estas diosas de las familias ricas solo existían en fotografías filtradas y chismes del campus. Ren, que no quería discutir
Le entregó a Haru una nota, era de su representante de clase, Sayuri. Haru asumió que Ren se estaba comportando de manera extraña por alguna otra razón y se burló tanto de él que Ren casi explota. Solo entonces Haru se dio cuenta de que la nota era de Sayuri pidiendo reunirse con él más tarde, se lo metió en el bolsillo sin leerlo correctamente, ya planeando cómo la rechazaría. Entonces Akari llegó al campus con Yuna en brazos. Ren fue el primero en notar a la impresionante mujer parada en la entrada del auditorio con un niño, e instantáneamente comenzó a fantasear con una vida lujosa si tan solo pudiera casarse con alguien así. Haru se rió de él y lo llamó fantasía, pero antes de que pudiera escapar de la sala de conferencias, su teléfono volvió a sonar con el mensaje de Sayuri pidiéndole que se reuniera en el bosque de cerezos detrás del campus. Haru suspiró y se levantó, decidiendo que sería mejor ir y arreglarlas cosas claramente que dejarla seguir esperando. Se alejó. Sin darse cuenta de que dos pequeñas sombras ya habían comenzado a seguirlo, Yuna lo había visto en el momento en que se levantó e inmediatamente declaró con total confianza que era papá. Akari no lo creyó del todo al principio y preguntó si Yuna estaba segura. La pequeña respondió con absoluta certeza, ese era papá. Akari sonrió levemente y de inmediato ordenó a Rayo que investigara a todos los estudiantes del campus llamados Haru Minazuki y enviara los resultados a su teléfono. Haru entró al bosque de cerezos y encontró a Sayuri esperando con un vestido blanco, hermosamente vestida y obviamente nerviosa. Él tenía la intención de rechazarla antes de que ella pudiera hablar, pero ella dio un paso adelante primero y confesó que le había gustado desde la secundaria. En ese momento exacto, Akari llegó al alcance del oído cargando a Yuna y escuchó la confesión. Algo afilado se retorció dentro de su pecho, no tenía motivos para sentir nada. Pero frunció el ceño por sí solo. Yuna se dio cuenta de inmediato y, en su pura lógica infantil, asumió que papá había hecho enojar a mamá nuevamente. Así que sugirió alegremente que esa noche castigaran a papá haciéndolo arrodillarse sobre una tabla de madera. Por alguna razón, esa sugerencia calmó a Akari lo suficiente como para que su expresión se relajara. Haru, sin saber que su futura esposa e hija lo estaban juzgando desde las sombras, rechazó con calma a Sayuri. Él no se burló de ella, no la insinuó y no coqueteó, simplemente dejó claro que no se sentía así. Sayuri, sintiendo rechazo antes de expresarlo por completo, se giró y se fue antes de que pudiera decir mucho más. Más tarde, Haru incluso envió un mensaje directo para que no hubiera malentendidos. Akari no escuchó esa parte, sin embargo, y se alejó del campus con un silencioso disgusto hirviendo bajo la superficie. Poco después, Rayo regresó con la información de Haru. Solo había un estudiante con ese nombre en la Universidad Seirin. Era un estudiante de primer año y el mejor estudiante de su provincia. Akari tomó el teléfono y miró la foto robada del campus que Rayo había encontrado. Haru estaba en una cancha de baloncesto con una camiseta negra, todos rasgos limpios y juveniles, cejas pobladas, ojos penetrantes y una tranquila confianza que no parecía arrogante, incluso a través de la foto parecía brillante, puro y dolorosamente joven. Akari se sorprendió mirando más de lo necesario. Yuna, mientras tanto, lo reconoció al instante y felizmente confirmó que la foto era efectivamente de papá. Akari notó palabras cerca de la foto que sugerían que alguna chica había escrito una confesión de amor sobre ella, y su mandíbula se apretó de nuevo. Este hombrecito era bastante popular. Le ordenó a Rayo que le trajera todos los detalles de Haru, en lugar de regresar a la empresa. Akari llevó a Yuna directamente a casa, no podía arriesgarse a llevarla a la finca principal de la familia. Si sus abuelos se enteraran de que su nieta soltera y adicta al trabajo tenía de alguna manera un hijo de 4 años, toda la casa podría colapsar. Entonces llevó a Yuna a su apartamento privado. En el momento en que entraron, Yuna se comportó como si ya conociera el lugar, se quitó los zapatos, caminó descalza por el suelo, sacó yogur del frigorífico, encendió la televisión y se sentó en él. Sofá con perfecta facilidad. Verla moverse así naturalmente, Akari se sintió aún más segura de que este niño realmente pertenecía a su futuro. Para el almuerzo, Akari descubrió que casi no tenía comida en casa, solo medio paquete de fideos. Siempre había comido en la empresa o en la casa familiar, por lo que la cocina de su apartamento apenas se utilizaba. Ella hizo los fideos de todos modos y puso un plato frente a Yuna. La niña sonrió dulcemente. Fingió no tener hambre y luego se traicionó con un fuerte gruñido de estómago. Akari casi se rió. Yuna dio un mordisco y al instante elogió la cocina de mamá, conmovida por el sincero cumplido.
Akari probó los fideos ella misma y se dio cuenta de que estaban terribles. Sin expresión, se levantó y silenciosamente tiró su propia porción, mientras Yuna parecía visiblemente aliviada de que mamá se hubiera dado cuenta. Akari luego le envió un mensaje de texto a Rayo para que trajera comida adecuada al apartamento. Cuando llegaron las comidas, Yuna comió con la feliz intensidad de una niña verdaderamente hambrienta, llenándose las mejillas y haciendo que Akari sintiera una extraña mezcla de lástima y ternura. Al mismo tiempo, Rayo le entregó el informe completo sobre Haru. Tenía 18 años, su padre era Daichi Minazuki, su madre Mina Minazuki y su hermana mayor, la doctora Aoi Minazuki. En el momento en que Akari vio el nombre y la foto de Mina, se quedó paralizada. Mina había sido su profesora titular en la escuela secundaria. Eso explicaba por qué el nombre de Haru le había sonado familiar. Akari casi se marea. De todos los hombres del mundo, ella estaba destinada a casarse con el hijo de su antiguo maestro. Antes de que pudiera procesar lo absurdo, Yuna señaló las fotos en la tableta y felizmente las llamó abuelo y abuela. Luego preguntó cuándo la llevarían mamá y papá a verlos. Akari se acarició el estómago suavemente y prometió que eso sucedería pronto. En ese preciso momento llegó el informe de paternidad del hospital. Akari lo abrió y leyó el resultado. Madre e hija, confirmado. No había ni siquiera un atisbo de sorpresa en su rostro. En verdad, ella ya lo había creído. Pero verlo en blanco y negro todavía hizo que su corazón se ablandara. En algún momento del futuro, ella había dado a luz a esta pequeña niña. Rayo empezó a preguntar sobre la reunión de la tarde. Pero Akari lo interrumpió y le dijo que la reprogramará por completo. Luego Yuna dejó la cuchara, se dio unas palmaditas en la barriga llena, agitó las manos en el aire y le pidió a mamá que la limpiara. Akari sacó pañuelos, se secó suavemente las manos y las mejillas, y cuando Yuna tomó su mano después y se negó a soltarla, Akari no intentó liberarse. En lugar de eso, abrazó al niño con fuerza. Enterrar su rostro contra el cuello de Yuna hizo reír a la niña y el sonido llenó todo el apartamento de calidez. Por supuesto, Yuna pronto le recordó el siguiente problema. Cuando iban a encontrar a papá, la expresión de Akari inmediatamente se volvió complicada. Si el padre hubiera sido un hombre adulto al azar, esto ya sería difícil, pero Haru solo tenía 18 años, todavía estaba en la universidad y, para empeorar las cosas, era hijo de su antiguo profesor. ¿Cómo diablos se suponía que iba a llamar a su puerta y decirle con calma: por cierto, soy tu futura esposa y esta es nuestra hija del futuro, toda? La idea era humillante más allá de las palabras, pero Yuna la miró con ojillos tan débiles y esperanzados que la resolución de Akari colapsó. Ella apretó los dientes, asintió y aceptó irse ahora. Yuna aplaudió alegremente, esperando el reencuentro del siglo. Akari se puso un traje negro, se recompuso lo mejor que pudo y se dirigió con Yuna y Rayo al apartamento de Haru. Cuando llegaron al edificio 9 y llegaron al apartamento 802. A Akari casi le falla el coraje, pero antes de que pudiera retroceder, Yuna ya había llamado a la puerta y dulcemente gritó llamando a papá. Apareció un joven alto con el cabello desordenado y los ojos entreabiertos. Vio a la niña, vio a Akari y visiblemente falló. En persona, Haru era incluso más guapo que en la foto, brillante y juvenil con una suavidad adormilada que lo hacía parecer inofensivo. Yuna inmediatamente estiró ambos bracitos y lloró papá de total alegría. Haru se frotó los ojos, miró a Akari como si fuera una alucinación, decidió que tenía que ser un sueño y cerró la puerta. Akari se quedó allí mirando la puerta cerrada, demasiado aturdida para reaccionar por un segundo. Por dentro, Haru ya se estaba mintiendo a sí mismo diciendo que dormir arreglaría todo. Luego, su perro Kuro le golpeó la pierna y le recordó que el dolor normalmente significaba realidad. Horrorizado, abrió la puerta de nuevo y encontró a las mismas 3 personas todavía allí, antes de que pudiera recuperarse. Akari dijo fríamente que la niña era su hija. Haru volvió a cerrar la puerta. Eso fue la peor decisión posible. El temperamento de Akari aumentó instantáneamente, le entregó a Yuna a Rayo, le advirtió gentilmente al niño que no escuchara, sonrió dulcemente hasta que Rayo se giró, luego perdió toda expresión y pateó la puerta para arrancarla del marco. La pesada puerta de madera negra se estrelló contra el suelo con un violento golpe. Haru se giró y vio a la mujer del campus literalmente pateando su camino hacia su apartamento, y su alma casi abandonó su cuerpo. Akari pasó por encima de la puerta en ruinas como si fuera un comportamiento perfectamente razonable, se sacudió el polvo invisible de la ropa y lo miró como si fuera basura.
Los pensamientos de Haru se volvieron tan confusos que una parte de él realmente se sintió extrañamente impresionada, pero este no era el momento de admirar nada, él retrocedió. La acusó de asaltar la casa de un hombre honesto y llamó a Kuro como si el perro pudiera defenderlo. El perro cargó una vez, se encontró con la fría mirada de Akari, inmediatamente se dobló de terror, metió la cola y se escondió cerca de la pared. Haru pateó al perro con frustración por ser inútil, lo que solo hizo que Akari pareciera aún menos impresionada. Una vez que Akari confirmó que el apartamento podía estar en silencio, se sentó en el sofá con tanta calma como si la hubieran invitado. Rayo se sentó a su lado sosteniendo a Yuna. Haru, después de varios segundos incómodos, tímidamente tomó la única silla cercana. Luego, Yuna bajó las manos, lo miró directamente y lo llamó papá nuevamente. Haru se señaló a sí mismo, forzó una sonrisa incómoda y dijo que debía haberlo confundido. Parecía demasiado joven para ser padre de alguien, pero incluso mientras lo decía, sintió una fuerte e irracional necesidad de abrazarla. El rostro de Yuna se arrugó instantáneamente, parecía a punto de llorar y con tristeza le dijo a Akari que papá ya no la amaba. En el momento en que Akari vio esa expresión, su corazón se apretó, acarició la mejilla de Yuna y rápidamente la calmó, diciéndole que papá solo estaba bromeando. Yuna se relajó de inmediato, pero Haru se sintió cada vez más inquieto. Fue entonces cuando Akari finalmente expuso todo. Ella le mostró el video de vigilancia de Yuna apareciendo de la nada en el lobby del grupo Kurosawa. Haru miró con incredulidad pero aún así trató de aferrarse al escepticismo, preguntándose si el metraje podría editarse, anticipándose a eso. Akari hizo que Rayo colocara dos informes sobre la mesa. La primera fue la prueba de paternidad que confirmaba que Yuna era la hija biológica de Akari. El segundo fue el informe del examen médico de Akari que demostraba que no tenía antecedentes que pudieran explicar haber tenido un hijo en secreto. Con calma y claridad, Akari dijo que no tenía motivos para mentirle. Si todavía dudaba, él mismo podría hacerse una prueba de paternidad. Luego cometió el error de agregar que si él no quería reconocer a Yuna, ella podría criar a la niña sola. Haru la interrumpió al instante, quien dijo que no la quería. Si la niña era realmente su hija, entonces era su hija. Esa respuesta salió con tanta naturalidad que incluso él se sorprendió. Yuna, sin embargo, no necesitó más invitación, ella se lanzó directamente a sus brazos. Haru la atrapó por instinto, el peso de ese pequeño cuerpo contra su pecho le hizo algo de inmediato. Yuna hizo un puchero y se quejó de que los malos papás necesitaban dar abrazos. Sin pensarlo, Haru besó su mejilla. La sensación era tan extraña y tan cálida que todo su corazón se ablandó de un solo aliento. Al observar la interacción padre-hija, Akari sintió una inexplicable punzada de posesividad e inmediatamente se regañó por ello. Solo quedaba un siguiente paso. Haru necesitaba ir al hospital con ellos para su propia prueba. Orgullosamente afirmó que podía pagarlo, solo para abrir su teléfono y revelar un saldo tan pequeño que incluso Rayo tuvo que recordarle cortésmente que una prueba de paternidad costaba mucho más que eso. Para empeorar las cosas, una suscripción de música se renovó en tiempo real y redujo aún más su dinero. Haru miró fijamente su pantalla como si su alma hubiera sido deducida junto con el saldo. Luego caminó silenciosamente hacia el balcón y llamó a su madre. Mina respondió ya molesta, pero antes de que pudiera sermonearlo, Haru le informó con calma que se preparara para convertirse en abuela. Hubo medio minuto de silencio antes de que empujara el teléfono hacia Yuna. La niña llamó alegremente a la abuela con la voz más dulce e imaginable. Mina estaba tan atónita que le colgó. Y luego inmediatamente transfirió dinero de todos modos. Haru sonrió con satisfacción y luego llamó a su padre Daichi, amenazando con revelar fondos secretos ocultos si no lo ayudaban ahora. Daichi se retiró casi instantáneamente, regateando por orgullo antes de enviar aún más dinero. Para cuando Haru volvió al interior, había reunido suficiente dinero en efectivo para preservar lo que quedaba de su dignidad. Luego desapareció para lavarse y cambiarse. Mientras se preparaba, Akari se quedó en la sala de estar y miró en silencio alrededor del pequeño apartamento. Era modesto, pero tenía una calidez humana de la que carecía su lujoso lugar. Yuna preguntó por el perro y Akari explicó pacientemente que Kuro llevaba cachorros, lo que instantáneamente fascinó al niño. Cuando Haru salió del dormitorio vistiendo una camisa blanca limpia debajo de una chaqueta negra, jeans negros y el cabello húmedo, el corazón de Akari dio un vuelco de una manera que no apreció en absoluto. El chico somnoliento de antes se había ido. En su lugar había un joven tan inesperadamente apuesto que casi la pillan mirándolo.
Haru notó su silencio y en broma preguntó qué pasaba. Akari se recuperó de inmediato y fingió que simplemente había estado esperando. Yuna, mientras tanto, los miraba de un lado a otro con enormes ojos curiosos, notando claramente todo. Pronto los tres se dirigieron al hospital en el auto de Akari. Yuna se sentó entre ellos como el centro de gravedad, mientras Akari recuperaba su fría compostura de directora ejecutiva y Haru intentaba encontrar el coraje para hacer la pregunta que tenía en mente. ¿Sabían sus shows futuros que Yuna había regresado? Akari también se dio cuenta de que no tenía respuesta si Yuna hubiera desaparecido del futuro. ¿Qué tipo de pánico debió haber causado? El pensamiento lo silenció brevemente a ambos. Yuna miró hacia arriba y suspiró como una anciana diminuta porque los adultos eran raros. En el centro de pruebas de paternidad explotó otra bomba. Una voz sorprendida llamó el nombre de Haru. Era la doctora Aoi Minazuki, la hermana mayor de Haru. En el momento en que vio a su hermano menor parado en una clínica de pruebas de paternidad con Akari Kurosawa y un niño de 4 años, su visión casi se volvió negra. Haru trató de explicarle que la niña era su hija del futuro, y Aoi lo miró como si finalmente se hubiera vuelto loco. Akari sugirió con calma que procedieran con la prueba primero y hablaran después. Una vez que Haru y Yuna fueron tomados para tomar muestras, Akari le explicó todo en privado a Aoi en su oficina, entregó las imágenes de vigilancia, el resultado de paternidad madre-hija y su informe médico. Aoi era médico, ella creía en la ciencia, en la evidencia, en los datos. Por eso exactamente la verdad la destrozó tanto. La ciencia era real, la lógica era imposible. Sin embargo, no podía negar lo que decían los periódicos. Cuando Haru regresó con Yuna, Aoi abruptamente lo arrastró afuera y exigió saber si de alguna manera se había convertido en el niño mantenido por una mujer rica. Haru casi se ahoga. Juró que esta era la primera vez que conocía a Akari. Finalmente, Aoi, aunque todavía aturdida, decidió esperar el resultado de la prueba padre-hija antes de perder la cabeza por completo. De regreso a la oficina, Yuna dirigió todo su encanto a Aoi, llamándola tía y dándole un fuerte beso en la mejilla. La expresión severa de Aoi se desmoronó inmediatamente. La visión del niño la suavizó lo suficiente como para hacerle prometer que volvería a visitarlo esa noche. Cuando Haru, Akari y Yuna finalmente salieron del hospital, Haru inconscientemente tomó la mano de Akari mientras cargaba a Yuna. Akari lo notó pero no se apartó. De hecho, antes de que él lo soltara, ella se encontró apretándola ligeramente hacia atrás. Llegaron al coche en silencio, cada uno fingiendo no darse cuenta de la extraña corriente que circulaba entre ellos. En el camino a casa, Haru le preguntó a Yuna qué quería para cenar. Los ojos de Yuna se iluminaron instantáneamente. Costillas agridulces. Haru se rió y estuvo de acuerdo. Luego, torpemente, le preguntó a Akari qué quería comer. Ella dijo que todo estaba bien. Luego, después de una pequeña pausa, le dijo que no necesitaba llamarla señora Kurosawa todo el tiempo. Haru dudó y tentativamente preguntó si podía llamarla Akari. Ella emitió un suave murmullo de acuerdo. La atmósfera en el coche cambió de inmediato, volviéndose más tranquila pero más cálida. Cuando llegaron al área del apartamento, Haru se ofreció a comprar comida y le pidió a Akari que llevara a Yuna arriba, pero Yuna inmediatamente quiso ir con papá. Akari, después de mirar su rostro esperanzado, dijo que irían todos juntos ya que ella no tenía nada más que hacer. Esa pequeña decisión llevó a la parte más ordinaria e íntima del día. Los tres caminaron juntos por el mercado del barrio. Haru estaba a gusto allí, familiarizada con los vendedores y los senderos estrechos, mientras Akari seguía con Yuna a un lugar al que probablemente nunca había entrado en su vida. Yuna quería verlo todo. Se quedó mirando los peces durante mucho tiempo. Como cualquier niño pequeño que haya nacido, Harupa las cosas explicadas con paciencia. Luego fueron a un supermercado a comprar ropa para Yuna. Haru señaló que no podía seguir usando la misma ropa después del baño. En la sección infantil, Yuna se enamoró inmediatamente de un pijama de tigre. A Haru también le encantó hasta que vio el precio y casi se desploma. Akari, sin siquiera mirar la etiqueta, seleccionó con calma tanto el pijama de tigre como un par de elefantes. Haru sostenía los pequeños y costosos trajes y tenía el pensamiento profundamente confuso de que tal vez ser el futuro marido de un CEO rico no era el peor destino del mundo. Cuando regresaron, el cielo se estaba oscureciendo y la nueva puerta inteligente ya se había instalado donde alguna vez estuvo la antigua. Haru estaba encantado con lo lujoso que se veía e incluso comenzó a pensar que haber derribado su puerta había mejorado su hogar. Luego vino otro momento silenciosamente significativo. Haru registró su huella digital.
Entonces Yuna registró el suyo, luego, sin preguntar, Akari dio un paso adelante y registró también su propia huella digital. Antes de que Haru pudiera reaccionar, le explicó que debido a que estaría trabajando y Yuna necesitaría cuidados, probablemente estaría yendo y viniendo. Haru lo aceptó casi automáticamente. Los tres entraron juntos y el apartamento ya no parecía una casa de soltero, parecía el caparazón de una familia. Haru fue a la cocina y empezó a cocinar. Yuna arrastró a Kuro y luego llevó a Akari a la sala de estar para jugar con bloques, aún vestida de manera formal. La directora ejecutiva más fría de la ciudad se sentó en el suelo y jugó con su hija mientras unas suaves risas llenaban el apartamento. Haru, desde la cocina, se dio vuelta en un momento y se congeló. La luz del sol del final de la tarde todavía iluminaba el rostro de Akari, sin la armadura de la sala de juntas, parecía cálida, gentil, casi irreal. Yuna se acurrucó en su regazo como si ese espacio siempre hubiera sido suyo. Haru se quedó mirando un segundo de más, y cuando Akari lo atrapó, ambos inmediatamente apartaron la mirada avergonzados. Media hora más tarde, Haru finalmente colocó el último plato sobre la mesa y los llamó a comer. Yuna y Akari se apresuraron juntas, casi como madre e hija reales respondiendo a la llamada de un padre para cenar. Yuna intentó subirse a su silla sin lavarse las manos y fue detenida instantáneamente por la voz seria de Akari. Haru, al ver la expresión del rostro de Akari, de repente recordó que no había alimentado a Kuro y usó al perro como excusa para escapar del mismo regaño. Yuna hizo un puchero pero obedientemente siguió a Akari para lavarse. Cuando Haru se sentó, la mirada de Akari se posó en sus manos sucias y al instante se levantó de nuevo sin necesidad de que se lo dijeran. Akari sacudió la cabeza como si de alguna manera hubiera terminado criando no a un hijo sino a dos. La cena en sí fue un paso más. Yuna atacó las costillas agridulces con total concentración. Haru los había cocinado muy tiernos para poder masticarlos fácilmente. Akari probó un trozo, esperando una cocina decente de un universitario y en su lugar encontró algo sorprendentemente delicioso. Miró a Haru sorprendida. Él, mientras tanto, estaba demasiado ocupado devorando arroz a una velocidad alarmante como para darse cuenta. Yuna estaba haciendo lo mismo en miniatura, al ver a la pareja de padre e hija inhalar su comida como si estuvieran en un concurso de supervivencia. Akari se exasperó y les ordenó a ambos que redujeran la velocidad porque nadie les robaba la cena. Haru explicó tímidamente que años de presión de exámenes lo habían entrenado para terminar las comidas en 5 minutos o menos. Los viejos hábitos cuestan morir. Akari escuchó y luego suspiró para sus adentros. Él y Yuna eran vergonzosamente parecidos. Bajo su supervisión finalmente aminoraron el paso y comieron adecuadamente. Para su propia sorpresa, Akari acabó comiendo mucho más de lo habitual. Era la primera vez en mucho tiempo que una comida se sentía tan caliente. Después de cenar, Haru lavó los platos mientras Akari y Yuna descansaban en la sala. Yuna se apoyó en Akari, somnolienta y satisfecha. Haru se lavó rápidamente, se secó las manos. Miró el reloj y se dio cuenta de que aún era temprano. Reuniendo algo de coraje, le preguntó a Akari si quería llevar a Kuro a caminar para que pudieran digerir la cena. Akari, que solo esta mañana habría considerado completamente ridícula una sugerencia tan doméstica, estuvo de acuerdo sin mucha vacilación. Yuna inmediatamente se animó ante la idea, y así, después de un día que había comenzado con un niño del futuro chocando contra la vida de un despiadado CEO, los tres terminaron la velada no como extraños obligados a unirse por un misterio imposible, sino como algo mucho más peligroso. Rose, una familia que ya comienza a sentirse real.